Bueno, entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad de la Fundación Vivian Trías y del conversatorio América Avia Yala. Simplemente yo les voy a dar la bienvenida, voy a decir quiénes nos acompañan hoy como panelistas y luego daré la palabra al moderador, Eduardo Espino. Bueno, tendremos en el panel a dos integrantes del conversatorio América Avia Yala, que son Eduardo Espino y Rubén Bello, perdón. Que son ambos artistas plásticos y docentes, y ambos miembros fundadores del conversatorio América Avia Yala. Eduardo Espino, además, es integrante de esta fundación. Nuestros panelistas de hoy son Martín Delgado Cultelli, que es egresado de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional de la UC3M, estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UDELAR, miembro de la CONACHA y de la comunidad Danam Bedetá, y es integrante también del conversatorio Avia Yala. Por Zoom vamos a tener a nuestro invitado Raúl Romero, mexicano, licenciado en Sociología, docente de la UNAM, columnista de La Jornada e integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Es coordinador del libro Resistencias Locales, Utopías Globales de 2015. Sus líneas de investigación son anticapitalismo, movimientos sociales y resistencias socioambientales, procesos emancipatorios, autonomías y economías criminales. Y me gustó que él se presenta como sociólogo latinoamericanista y salsero. Me gusta el café cargado y la maleta ligera. Otro mundo es posible. Bueno, los dejo entonces con Eduardo Espino. Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Como que no hablamos desde ayer, creo. Sí, exactamente. Buenas Bien. noches por allá. Un saludo a todos y todas. Bien. Buenas noches, compañeras y compañeros. Represento en este encuentro el Conversatorio América Avia Yala. Para quienes no nos conocen, nuestro conversatorio, dicho de modo muy sintético, es un espacio de reflexión e intercambio. Nos centramos en lo cultural y desde ahí derivan todas las temáticas, todas las demás temáticas: el arte, las creencias y religiones, la filosofía, la historia, la política y especialmente la situación de las comunidades indígenas y colectivos descendientes de pueblos originarios en nuestro Avia Yala, etc. Todo bajo el paradigma de la decolonización, que es nuestro cometido fundante, la decolonización. Eso nos nuclea. Integran actualmente el conversatorio docentes, escritores, artistas plásticos, músicos, además integrantes de colectivos y comunidades descendientes de pueblos originarios, de diferentes países e interesados en la temática de Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Haití, Honduras, El Salvador, México y Uruguay, además de integrantes radicados en Europa. Coordinamos con la Fundación Vivian Trías este encuentro con Raúl Romero, y el interés principal es que nos brinde un panorama general de la historia del zapatismo, movimiento que cumple en enero del año que viene, creo que es el 1 de enero, y le comentamos que nos interesaba en lo particular la situación actual del mismo. Los ataques armados contra las comunidades zapatistas son constantes y se intensifican, particularmente el ataque paramilitar de la organización Orcao. Pero de todo esto ya nos comentará Romero, quien ya intervino en nuestro conversatorio en 2 oportunidades con la temática del zapatismo. Por ahora, escuchamos a Martín, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí. Bueno, Ahora va a hablar Martín Delgado Cultelli, que ya lo presentó Nagui. bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, en primer lugar, feliz año nuevo para todos y todas. No sé si muchos sabrán, pero hoy solsticio de invierno en el hemisferio sur,
para los pueblos originarios del hemisferio sur en general es la fecha del Año Nuevo, ¿no? Entonces, feliz Año Nuevo para todos. Gracias. Como decimos los arroba tidao y oit. Otros pueblos como los quechuas le llaman Inti Raymi, los mapuches le llaman Tripantu, y también una fuerza, en este caso, a los pueblos de Jujuy que están en una situación bastante dura ahí contra la reforma del gobernador Morales. Sacando estas presentaciones y estas celebraciones de un nuevo ciclo y la solidaridad para los hermanos andinos, bueno, la cuestión de cómo abordamos, cómo hablar desde el zapatismo desde acá, ¿no? Pues esto, con todas lo que podemos saber desde acá, desde el Cono Sur, desde el Río de la Plata, y todo lo que desconocemos. Entonces, un poco yo lo que quería hablar es como de los diálogos y a veces los equívocos que se pueden generar, ¿no? Salvando las distancias, no solo geográficas, sino culturales, ontológicas, de procesos organizativos. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el zapatismo tuvo una gran trascendencia ya desde en su momento, desde los 90, en lo que es la izquierda uruguaya, ¿no? O sea, especialmente porque fue uno de los primeros hechos que significó que se podía poner un alto a la avanzada neoliberal, ¿no? Recordemos, año 94, o sea, había caído el muro de Berlín, se había decretado, Fukuyama decretó el fin de la historia, y hubo una crisis existencial de la izquierda, muy fuerte fue para la izquierda uruguaya, ¿no? Recordemos también, año 94 también es el año de la crisis del Partido Comunista de Uruguay, ¿no? Que había pasado de ser desde el sector de izquierda más votado en el año 89 a tener una desbandada y una crisis gigantesca a mediados de los 90, ¿no? En el año 94, por ejemplo, fue la famosa matanza del filtro acá en Uruguay, y la mayoría de las personas dicen, ¿no? O sea, algunas personas de aquella época, que la gente que militaba en lo del filtro, especialmente las juventudes, tenían de inspiración, por un lado, a la izquierda radical vasca, y por otro lado, el zapatismo. Y era como esa en ese momento de los 90, como lo que inspiraba a la juventud que se estaba formando en ese momento. Ya no existía la Unión Soviética, Cuba estaba en el periodo especial, ¿no? Entonces era la izquierda radical vasca y el zapatismo. Hasta el día de hoy hay un gran sector importante de la izquierda uruguaya que reivindica el zapatismo, algunos dentro del Frente Amplio, otros fuera del Frente Amplio. Se puede ver mucha gente que tiene remeras, ¿no? Las clásicas remeras ahí con su comandante Galeano y la frase tierra y libertad. Pero ahora, el zapatismo también no solo significó poner un freno a la avanzada neoliberal, sino que puso en manifiesto la emergencia de un sujeto que la izquierda en general nunca lo había tenido en cuenta, que era el sujeto indígena, ¿no? Si bien en México, por ejemplo, hay una tradición muy larga de concebir a los pueblos originarios como un sujeto revolucionario en sí, por ejemplo, los hermanos Flores Magón, ya a principios del siglo XX hablaban, ¿no?, de los pueblos originarios como sujeto de cambio. Bueno, el mismo Emiliano Zapata durante la Revolución. Y incluso en el área andina tenemos el caso de Mariátegui, pero en general la izquierda tradicional latinoamericana del siglo XX, el indígena no era un sujeto de cambio, ¿no? O sea, era algo que estaba ahí, que no sabemos mucho cómo integrarlo al esquema de la revolución, pero es algo que está ahí, que no entendemos mucho cómo es. Pero claramente él no va a ser la vanguardia.
Y en el Uruguay ni siquiera se lo concebía como algo que estaba ahí, era como, no existía, ¿no? Y ese es un desafío que traía el zapatismo. Un movimiento que estaba enfrentando fuertemente al neoliberalismo, pero cuyo sujeto de cambio no era el de la tradición clásica de la izquierda. Y ahí hablo, ¿no? Trayendo los paralelismos y las diferencias con el movimiento indígena de acá. Porque claramente, en los años 90 también es el momento en que emerge el movimiento indígena en Uruguay, como emerge la reemergencia charrúa. Entonces, es un momento de época en común, no solo para los pueblos originarios del sur de México y nosotros acá, los charrúas en Uruguay, sino que es un momento histórico en común para los pueblos originarios del continente, ¿no? Lo que algunos autores han llamado en denominar la gran revuelta indígena, o la emergencia de los pueblos, o bueno, distintos nombres, pero claramente a partir de los años 80 y más que nada de los 90, los pueblos indígenas y los movimientos indígenas se vuelven un sujeto de cambio en sí mismo, ¿no? E incluso con la apertura y la aparición de, como el caso nuestro, de los charrúas, de identidades étnicas que la historiografía dominante incluso había decretado la extinción, ¿no? O sea, ahora, claramente es complejo, ¿no? Hacer un diálogo zapatismo-Uruguay, cuando Uruguay es un país que se construye como lo indígena no existe, lo indígena desapareció, lo indígena era una rémora que en el siglo XIX fue exterminada y ya está. Y eso implica repensar muchas cosas. En primer lugar, es esto, bueno, pensar algunas diferencias, ¿no? Claramente, no somos los mismos pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la zona de Chiapas vienen de la historia, ¿no? Del pasado mesoamericano, ¿no? De las grandes civilizaciones mesoamericanas. Podemos remontarnos a los mayas de la época clásica, y al mismo tiempo estamos hablando de un estado en donde prácticamente un tercio de la población del estado es indígena. O sea, es demográficamente importante. Nosotros, por otro lado, no venimos de una tradición de pasado con grandes civilizaciones que construyeron, sino que venimos de otra experiencia de cazadores-recolectores y pastores pampeanos, ¿no? Que es otra experiencia histórica, y estamos en un país en donde no sabemos muy bien cómo va a salir el censo este 2023, ¿no? Pero somos menos del 10% de la población del país. Entonces, hay diferencias. El proceso colonial también es distinto, ¿no? O sea, México es más el esquema clásico de colonialismo, en donde vos tenés a una élite blanca que domina una masa indígena y les trae plusvalor, y cuyo objetivo es tener controlada la masa indígena, explotarla, matarla para que no se rebele mucho, en caso de que se rebelen, matarla, pero tampoco buscar su exterminio, porque es la mano de obra barata, y extraerle el plusvalor. Sistema clásico de colonialismo. Ahora, en Uruguay es otra cosa. En Uruguay, o sea, el mismo sistema colonial buscó el exterminio radical de la población indígena y sustituirla con población blanca para que los mismos blancos exploten la tierra y, bueno, y entre la misma población blanca se autoexploten, pero en donde no existe ni siquiera como sujeto a explotación, sino que es como sujeto que debe desaparecer, ¿no? Lo que se ha denominado el colonialismo de poblamiento, colonialismo de colonos, ¿no? Más al estilo norteamericano, ¿no? O sea, donde el destino manifiesto de la sociedad blanca que necesariamente para desarrollarse tiene que destruir al mundo indígena.
Los estados también tienen una diferencia, ¿no? O sea, en general el estado uruguayo, a pesar de que hoy en día está cambiando un poco, especialmente con el tema del crimen organizado y los vínculos entre crimen organizado e institucionalidad estatal que se dan últimamente en el Uruguay, pero en general Uruguay es un país que tiene una cierta institucionalidad, es muy legalista, e incluso es como esto, por ejemplo, la derecha uruguaya para hacer una reforma neoliberal utiliza una ley, la LUC, ¿no? En cambio, muchas veces en México está esta cuestión de que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la gobernabilidad real, que no tiene nada que ver con la ley. Funciona, ¿no? Como muchas veces como en dos niveles, ¿no? Entonces, hay diferencias, claramente no es lo mismo, o sea, no se puede extrapolar así como así, ni se puede esperar que nosotros seamos igual que los zapatistas o replicar un modelo tal cual, pero sí me parece interesante pensar dos cosas para y ya ir cerrando y dar pie al compañero de México, que es principalmente repensar el rol del sujeto de cambio y el rol de los pueblos indígenas en los procesos de cambio. Después, la evidencia de las continuidades coloniales, ¿no? La evidencia de la compleja relación de la sociedad nacional con los pueblos indígenas y el Estado con los pueblos indígenas, que atrás sigue manteniendo una lógica colonial. Negar la presencia indígena en el Uruguay es remitirse a esta tradición del colonialismo de colonos. El ataque a las comunidades zapatistas remite a ciertas lógicas coloniales de la propia sociedad mexicana. El enfrentar en el liberalismo y también en formas que los progresismos no han abordado, ¿no? Para enfrentar o claudicaciones, alguno dirá también que hicieron algunos progresismos, en esta cuestión, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera directa, las empresas multinacionales, el conflicto con las empresas multinacionales, ¿no? Que eso es una herencia del régimen neoliberal. Muchos progresismos, incluido el uruguayo, no sé ahora cómo estará el caso de México, no abordaron, no enfrentaron la gran dependencia con el capital transnacional y los conflictos concretos que se genera por eso, ¿no? Las narrativas desarrollistas en función de empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la autonomía, el Estado, en general la mayoría de los estados rechaza ciertas autonomías populares o autonomías indígenas, sin embargo, sí acepta las autonomías del capital, porque por ejemplo, tanto en Uruguay como en gran parte del continente está el sistema de las zonas francas, que son de facto autonomías que hace el Estado, donde genera una región autónoma, donde se repliega el Estado, donde no hay impuestos, no hay cobro de impuestos, no hay regulaciones, para permitirle a las empresas. Entonces, ahí el problema de la autonomía para el Estado, en realidad es la autonomía de los sujetos populares e indígenas, no la autonomía per se, porque en realidad el neoliberalismo permite autonomías, solo que de las empresas transnacionales. Y ahí la cuestión es lo otro, buscar un régimen que esto beneficie a la generación de autopoder popular, ¿no? De las propias comunidades, ¿no? Y bueno, para ya no hacerme tan largo, capaz que hablé mucho, la invitación es esto, ¿no? También, como que el repensar el zapatismo, ¿no? Y los vínculos con sus diferencias claramente, pero los vínculos con el acá también es una invitación a reindigenizar y re-latinoamericanizar la izquierda uruguaya, ¿no? Y re-latinoamericanizarla, pero también desde el sujeto indígena, que es algo que a veces cuesta y que yo creo que esa es una de las
potencialidades que tiene el repensar los diálogos con el zapatismo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Muy bueno tu comentario, enriquecedor. Vamos a darle previamente, antes de a Raúl, a Rubén Vega, que del conversatorio. Brevemente. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda? Bueno, lo mío va a ser breve porque quería solamente abordar un tema que está relacionado obviamente con el zapatismo, que, como dice Raúl, otra organización social es posible, otro sistema político es posible. El zapatismo, por un lado, lo ha recontrademostrado, y también el sistema organizativo que Raúl Romero, lo hemos conversado también cuando él ha participado, del sistema de comunas que está desarrollando el poder popular en la República Bolivariana de Venezuela. Son dos organizaciones que son totalmente horizontales y van, digamos que por la tangente de lo que es el republicanismo que nosotros, veo acá exiliados republicanos de Uruguay, todo mi respeto, pero fue una época. La trampa está tan arraigada en el sistema educativo que en el 2006 yo estuve por primera vez en México, recorrimos todo lo que fue Yucatán y llegamos hasta Mérida, bueno, todo por ahí, los pueblitos, y me hablaban de que eran descendientes de Maya. No son descendientes de Maya, son mayas. Son realmente mayas. Acá no hay ascendencia, descendencia charrúa. Hay gente que sigue siendo charrúa. ¿Cómo es eso de la ascendencia y la descendencia? Entonces el cuento, lo mismo pasa en lo que es el sistema de organización política. Siempre nos han puesto a pelear por un salario mínimo digno, cuando el problema real es que no hay límites para los salarios altos. Entonces ahí es donde se distorsiona todo lo que es la distribución de la riqueza. Entonces todo eso está involucrado en lo que es la palabra decolonización. ¿Tá? Con la colonización comenzó todo este problema del sistema capitalista, el sistema de racismo, porque no es solamente los indígenas los que sufrieron genocidio acá, también los negros, la raza negra, los compañeros negros fueron, dicen, no, vos sos descendiente de esclavos, ¿no? Los compañeros negros son descendientes de personas que fueron esclavizadas. O sea, hay que decir las cosas como son. Los sistemas educativos no funcionan. Lo único que quiero decir es que el tema de la decolonización tiene que ser primeramente asimilado individualmente. Cada uno tiene que entender hasta que se llegue a un sentipensamiento, como se dice, y se entienda todo conceptualmente, no por palabras, para luego que sea un tema decolonizador, más allá de incluso de las izquierdas y las derechas que nos han querido imponer, ya como sistema de organización política, y eso era lo único que quería para dejar el paso al compañero Raúl Romero. Gracias, Raúl. Un abrazo, Raúl. Hola, querido Raúl. Adelante, en vista nomás. Muchísimas gracias, querido Eduardo, querido Rubén, estimado Martín, ha sido un gusto escucharte, compañeros, compañeras de la Fundación Vivian Trías, todos los que están por acá, un gusto poder saludarlos por Zoom. Esperemos ya que haya otro momento en el que podamos saludarnos de mano directamente y poder conversar. Me ha parecido estupendo como Martín ha dado estas primeras reflexiones para ponernos un poco en contexto y empezar a dialogar. Yo tengo acá una serie de imágenes que quiero compartirles un poco para ir haciendo más dinámica la exposición, pero también irles compartiendo algunos datos, algunos elementos clave. Lo primero sí es coincidir con los compañeros, compañeras, con Martín, pensar en el EZLN en 1994, declarando la guerra al Estado mexicano, en un momento en el que se contaba la narrativa del fin de la historia, ¿no? Es decir, Fukuyama hablando del fin de la historia,
y los zapatistas hablando del otro mundo es posible, ¿no? La confrontación de dos diagnósticos de mundo completamente distintas que, como bien justo contaban, permite o nos permite hablar de un momento de resurgimiento del sentido utópico del horizonte de vida de las propias izquierdas, ¿no? Cuando ya solamente estamos pensando en el mundo unipolar, en el mundo dominado por la democracia partidaria, capitalista, pues pensar también en que otro mundo es posible desde los anticapitalismos nos resulta bastante interesante. Lo segundo, justo esto, plantear también cómo 1992 para toda América Latina es la emergencia del sujeto indígena, del sujeto popular indígena, del movimiento negro indígena y popular, ¿no? Que en 1992 cumple sus 500 años de la resistencia y que justo es un momento de emergencia de este movimiento, de este sujeto colectivo por toda América Latina. Vamos a ver movilizaciones en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, en México y en otros países que son movimientos con un componente indígena, negro, popular, que ponen en jaque a la propia izquierda latinoamericana, pero también al sistema capitalista neoliberal en todo el continente, ¿no? Y ahí me parece clave porque en ese contexto quiero situar al EZ, es decir, al EZ como parte de un otro movimiento global, por lo menos regional en América Latina, ¿no? Que está emergiendo ahí. Y esto también me resulta clave. Y acá quiero lanzar una de las hipótesis de trabajo que yo estoy haciendo ahora justo es cómo la antesala de los progresismos, si partimos de los progresismos a raíz del triunfo de Chávez en el 99 y luego 2001 y 2005 y Kirchner y Lula y bueno, todos los que conocemos, pues si partimos de esos progresismos, vamos a ver que una década antes, por lo menos una década antes, si no es que más, lo que estamos viendo son revueltas populares en las calles, revueltas populares en los distintos países. Lo que estamos viendo, dicen los especialistas, son momentos destituyentes, ¿no? Es decir, para que esos progresismos pudieran llegar al poder, tuvo que existir antes un movimiento popular de componente indígena, afro, que permitió ese poner en jaque al neoliberalismo y quienes capitalizaron pues fueron las narrativas progresistas, aunque hubo otras, el socialismo del siglo XXI, el buen vivir, el Abya Yala, ¿no? Que todavía incluso están por ahí, el populismo de izquierda, ¿no? Que se pusieron como contexto, pero plantearlas ahí como un escenario continental. Bien, dicho esto, y ahora sí quiero ir más a compartirles esta presentación. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno. La historia del EZLN. En realidad, el EZLN nace en 1983. 17 de noviembre de 1983 nace como ejército clandestino, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 17 de noviembre de 1983. Los compañeros zapatistas dicen que hay una primera etapa que va precisamente de 1983 a 1993. Es la etapa de la clandestinidad. Es la etapa donde llega, y acá les va a resultar bastante sintomático, de un grupo principalmente de profesores universitarios, profesoras universitarias, llega con toda una ideología de tipo marxista, guevarista, leninista, influenciados por todos los procesos de liberación nacional en América Latina, con Cuba en la sangre, con Nicaragua, con El Salvador, viviéndolos, y llegan a Chiapas justo a intentar construir un ejército de liberación nacional, ejército zapatista, con este toque vanguardista, ¿no? Del hacer la vanguardia revolucionaria. Y lo que se encuentra este grupo se encuentra con pueblos originarios de raíz maya, pueblos celtales, otziles, tojolabales, mames, soques, choles, que están en la región, que tienen un largo historial
de resistencia, de defensa de sus territorios, pero que no están tan impregnados directamente con toda la ideología y con la práctica marxista, ¿no? Algunos de ellos sí tendrán una práctica principalmente maoísta, cooperativista, tendrán una influencia incluso más del tipo de la teología de la liberación por el trabajo que se ha hecho ahí desde las iglesias críticas en la región, pero no tan cercana a, propiamente al guevarismo o al leninismo como llegaron estos compañeros. Entonces, los compañeros lo que nos dicen es que la primera etapa, esta del 17 de 1983, lo primero que viven dicen, es una fase de supervivencia. Es una fase en la que estos 5 personas que llegan, 4 hombres, una mujer, llegan y dice el subcomandante Marcos, dicen, llegamos, nos desarmaron y nos volvieron a armar, pero ahora nos volvieron a armar con los aprendizajes de los pueblos originarios. Pienso mucho en este momento en lo que le sucedería al Che en Bolivia unas décadas atrás, donde precisamente llega a territorios con pueblos indígenas, bueno, y además de las traiciones y además de los conflictos allá, el no poder desarrollarse, el no poder comunicarse con los pueblos indígenas, el no entender las formas culturales distintas, el llegar con un lenguaje que es distinto, no solo en tanto la Castilla y las lenguas originarias, sino en tanto el marxismo como un lenguaje de otro mundo que no les habla precisamente, no interpela directamente a los pueblos originarios, ¿no? Y que los pueblos originarios, en el caso de Chiapas, sí están en la defensa de los territorios, sí están en el cooperativismo del café, sí están, pero que lo que tienen que hacer este grupo que llega es aprender la lengua, aprender los modos, aprender la cultura y aprender ahí que también existía otra forma de resistencia al colonialismo, que ante todo es un colonialismo del sistema capitalista, ¿no? Y es aquí una lectura interesante que converge completamente con los planteamientos como los de Immanuel Wallenstein u otros autores, que justo lo que nos dicen es la historia del capitalismo, es la historia de los procesos de colonización en América Latina, de los procesos de colonización en África, y entonces cuando hablamos de decolonialidad, es incompleto si no hablamos de decolonialidad y al mismo tiempo no hablamos de anticapitalismo, ¿no? Es decir, que lo que coloniza no solo es el mundo occidental colonizando al mundo bárbaro, al mundo incivilizado, sino que lo que coloniza son territorios despojando y generando procesos de acumulación originaria para la generación de riquezas y para el sostenimiento de los imperios. Lo que nos dicen los compañeros, las compañeras en esta etapa es que cuando llegan a estos territorios, ellos se ven, dicen, nos desarmaron, nos volvieron a armar, y cuando nos volvieron a armar nos impregnaron los saberes de los pueblos, sus lenguas, sus tradiciones, sus costumbres, sus cosmovisiones. Y acá vemos un proceso de encuentro de mundos. Aquí sí es un encuentro de mundos. No solo significa que este es un grupo de 5 guerrilleros que llegaban y que querían ser vanguardia revolucionaria, se ven completamente modificados y aprenden los procesos de los pueblos, sino que también los pueblos aprenden el proceso de este grupo revolucionario que estaba llegando a la región y se abre y los logra incluir. Y entonces es un encuentro de dos mundos, por así llamarlo, que genera este proceso. A ese encuentro de los 2 mundos también podríamos sumar, les decía, el de la teología de la liberación, que también tenía un trabajo muy importante en la zona, que tenía un espíritu crítico, que había trabajado durante varias décadas con los pueblos originarios y que estaba construyendo. Toda esta etapa de 1983 a 1993, por lo menos es una etapa de eso, es una etapa en la que estos 5 personas que llegan a la selva se desarman, se reaprenden, aprenden las lenguas, y entonces luego, después de ese proceso, ya empiezan a comunicarse con los pueblos, ya empiezan a construir bases, ya empiezan a construir su proyecto y se convierte en un proyecto principalmente indígena. Desde aquel entonces, la mayor parte de los componentes de la comandancia zapatista es una comandancia indígena y es el sujeto principal, además de 5 pueblos distintos, ¿eh? No es el pueblo celtal, Tzotzil, Tojolabal, Mame, Zoque y
una parte del pueblo Chol, son 6 pueblos distintos, perdón, que cada uno tiene sus propias lenguas, cada uno tiene sus propias cosmovisiones, todos son de raíz maya, pero que se integran en este Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que van construyendo durante 10 años en la clandestinidad su ejército y que van viviendo un proceso de crecimiento explosivo, ¿no? De acumulación de fuerzas, le llamaban en otros tiempos, ¿no? Hacia 1992 ocurre esto que les decíamos ya, los 500 años de la resistencia negra, indígena y popular, pero ocurre también en particular en México una reforma agraria que echa atrás todos los triunfos de la revolución de 1910, del primer zapatismo precisamente, ¿no? Que era una reforma que tenía el reparto agrario, la distribución de tierras. La reforma neoliberal, la contrarreforma neoliberal que se echó a andar por el gobierno de Salinas de Gortari, privatiza la tierra, privatiza los ejidos y comienza a desmantelar la propiedad comunitaria. Y también en ese entonces el gobierno de Salinas de Gortari echa a andar el Tratado de Libre Comercio, este plan de integración neoliberal norteamericana con Canadá y Estados Unidos, donde efectivamente se busca privatizar no solo la tierra, sino también los recursos naturales. Es el momento del auge de todo este neodesarrollismo extractivo, de la privatización de las tierras, de la privatización del agua, del empuje directo a la minería, de la gran expansión de cultivo de soya, de la agroindustria, de los monocultivos. O sea, esto es un proceso que viene de los años 80, 90 con un gran momento y que hoy ya vemos directamente sus consecuencias. En 1992, los compañeros zapatistas, las compañeras zapatistas deciden que no aguantan más y que es momento de ir a la guerra. Y mediante una consulta, mediante una votación, pueblo por pueblo, deciden las comunidades zapatistas que es momento de ir a la guerra y se fijan una fecha hacia 1994, ¿no? Es otro elemento importante, no es la comandancia zapatista diciendo vamos a la guerra, sino es una guerra votada por las propias bases. Ya desde ahí vemos articulaciones comunitarias de base, de poder popular, votando cuándo es el momento de ir a la guerra y en este momento, por lo que les cuento, es un momento de crisis grave para todos estos territorios. Y así, hacia el 1 de 1994, los compañeros y compañeras del ZLN pues deciden ir a la guerra y deciden escoger el 1 de 1994 porque es la fecha en la que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Momento en el que se consolidaba la integración neoliberal norteamericana. En 1993 hay un momento clave que nuestras compañeras hoy feministas y de las luchas de mujeres nos insisten en reconocer y que adoptemos como un momento clave de la lucha, y es que el ZLN, las mujeres zapatistas, publican y echan a andar dentro del ZLN una ley revolucionaria de mujeres. Ellas dicen que, y los propios dirigentes zapatistas en el momento lo reconocen, que es una revuelta dentro de la propia revuelta, ¿no? Las mujeres zapatistas crean una ley con 10 puntos, luego se las puedo compartir en otro momento, donde prácticamente dicen que las mujeres tienen todos los derechos para participar en puestos de mando, para participar de la organización, para participar de las decisiones políticas, y así efectivamente el 1 de enero del 94 una parte mayoritaria de la comandancia indígena son comandantas mujeres, ¿no? Son comandantes las que están dirigiendo principalmente el ejército zapatista, pero también serán mujeres las que estarán en el trabajo de base. Ya después esto se profundizará y en los últimos años sí ya vemos una notable mayoría de mujeres dirigiendo los gobiernos comunitarios, los gobiernos locales y también el proceso del ejército. Un segundo momento, todo esto fue un primer momento, del 83 al 94. Un segundo momento va del 1 de enero del 94 al 12 de enero del 94, ¿no? La guerra estalla el 1 de enero del 94 y dura 12 días. Es una guerra breve, es una guerra de 12 días, pero es una guerra atroz. Es una guerra en la que si bien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuenta con más de 15,000 efectivos movilizados y se dicen que otros 25 más listos para movilizarse, es decir, cerca de 40,000 efectivos milicianos listos para establecer la guerra, también es una guerra en la que el Estado mexicano responde con todo su poder de fuego, aviones lanzando bombas, helicópteros, tanques, ¿no? Estados Unidos
Unidos muy preocupado y también financiando y movilizando sus fuerzas o apoyos para el Estado mexicano, y es un momento en el que emerge un momento de guerra muy atroz, de gran confrontación, pero es un momento también en el que comienza a emerger el gran aliado del movimiento zapatista, que es la sociedad civil nacional e internacional. En tan solo 12 días se logró construir una movilización en todo el mundo que decía alto a la guerra en Chiapas y que decía estamos de acuerdo con las demandas de los zapatistas, estamos de acuerdo con las exigencias de los pueblos indígenas, pero no estamos de acuerdo con que sea la vía armada por la que hagan su lucha política, ¿no? Y esta exigencia le dicen, esas movilizaciones, el 12 de enero ocurre en la Ciudad de México, una movilización de más de 2 millones de personas, donde le piden un cese al fuego al gobierno federal y le piden al zapatismo entrar a procesos de negociación para buscar por la vía política una solución pacífica al conflicto. Esto es tremendo, la verdad es que es tremendo porque el zapatismo logra escuchar, logra captar el mensaje, logra escuchar a la sociedad civil, logra entender por ahí lo que le está diciendo la sociedad civil y desde ahí se lanza a una nueva estrategia política que en tan solo 12 días pasa a construir un movimiento social internacional que convoca precisamente a esto, a una movilización pacífica, a una movilización por el alto a la guerra en Chiapas. La respuesta es tremenda, no solo todos los pueblos originarios de México se suman a esta iniciativa, sino que también muchas organizaciones populares de América Latina se suman, y de Europa vienen grandes cantidades de movilizaciones, de Asia, de África, vienen una gran cantidad de representación de organizaciones populares a sumarse al llamado del zapatismo, porque el zapatismo también ponía en ese momento otro eje discursivo que era alto al neoliberalismo, ¿no? Una de sus consignas, precisamente que tiene una gran repercusión, es contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad. Y logra colocar al neoliberalismo como uno de los adversarios globales contra la humanidad, el neoliberalismo contra la humanidad, ¿no? Y colocar esa antagonía directamente contra el movimiento, contra el neoliberalismo, permite que el movimiento altermundista que están haciendo en esta etapa, que está comenzando a desarrollarse durante estos años, también encuentra en Chiapas un epicentro de la resistencia antineoliberal. Entonces vemos cómo el zapatismo representa para muchos también un referente del movimiento indígena en América Latina, pero también representa para el mundo entero un referente de la lucha antineoliberal, de la lucha contra el neoliberalismo, y también poco a poco se va convirtiendo en un referente de la lucha antipatriarcal, ¿no? De la lucha de los feminismos comunitarios, populares, desde abajo, que también se van construyendo ahí. Entonces, va generando una discursividad que va construyendo este poder hablar en varias pistas, hablarle a los pueblos originarios de México y de América Latina, poderle hablar a los movimientos sociales de la izquierda tradicional en América Latina y poderle hablar también al altermundismo y a las luchas antineoliberales en todo el mundo. Cuentan los compañeros, las compañeras más mayores, los que saben que estaban allá, que en Chiapas ocurría una convergencia en la que llegaban maoístas, anarquistas, trotskistas, leninistas, guevaristas, luxemburguistas, de todas las corrientes ideológicas llegaban y encontraban algo que les decía el zapatismo, ¿no? Y que todos decían, el zapatismo es trotskista, el zapatismo es anarquista, el zapatismo es decolonial, el zapatismo es porque lograba ser un depósito de significados que lograba un espejo, la gran metáfora que en algún momento planteó Manolo Vázquez Montalbán, donde decía Marcos el señor de los espejos, ¿no? Marcos como un espejo en el que lograba reflejarse no solo los pueblos originarios, sino también la sociedad civil nacional e internacional. Un tercer momento que va, entonces, primer momento del 83 al 94, segundo momento del 1 de enero del 94 al 12 de enero del 94, que es el momento de la guerra. Un tercer momento es del 12 de enero del 94 al 2001.
es una etapa justo de gran movilización nacional e internacional del zapatismo, es una etapa de negociaciones. El zapatismo desde entonces decidió que su proyecto principal era comenzar a construir poder popular, echó a andar una iniciativa de municipios autónomos rebeldes zapatistas, es decir, gobiernos municipales, comunitarios, con estructuras desde abajo, con consejos municipales, mucho en la lógica del consejismo, que comenzó a echar ahí una lógica de poder popular, en donde fue un ejército que se volcó a construir escuelas, hospitales, vivienda, recuperar tierras, todo además autofinanciado con las tierras que recuperaron, desde una tradición que tiene dos lecturas, que puede ser la marxista, pero que también puede ser la de colonial. Los compañeros decían que cuando ellos recuperaron la madre tierra, recuperaron también los medios de producción, ¿no? Porque ellos al tener su tierra, pues tienen la posibilidad de sembrar café, de tener la milpa, de sembrar sus alimentos, de trabajar con sus animales, y desde ahí tienen una posibilidad de autosostenerse. Entonces, no solo es una lógica de recuperar los medios de producción en la tradición marxista, sino también es una lógica desde la perspectiva indígena de colonial, de decir, la defensa de la madre tierra va para nosotros, ¿no? Para los otros que somos sus guardianes de la madre tierra, ¿no? Y ahí vemos otra vez nuevamente cómo estos dos mundos están convergiendo, están dialogando, están tejiendo y están construyendo los unos y los otros. Del 12 de enero del 94 al 2001 vemos principalmente un ZLN apostándole a la vía estatal, apelando a una reforma del Estado, apelando a lo que entonces se llamaba un Estado pluriétnico o un Estado pluricultural. O sea, desde entonces se tiene el antecedente. Vemos hacia 2001 ya una marcha que fue la Marcha del Color de la Tierra, que fue una marcha en la que el ZLN recorrió todo el país y en la que logró convocar a millones de personas en México que suscribíamos la causa, que decíamos el Estado-Nación México como nación tiene un error al definirse como nación, porque lo que somos es un Estado plurinacional, un Estado con por lo menos 69 pueblos indígenas, etnias, naciones, tribus, que están reconociéndose. Y entonces, desde ahí se lanza esta iniciativa que en 2001 convoca hacia la reforma del Estado, y al llegar al punto máximo de la negociación, prácticamente todos los partidos políticos, incluso los de izquierda que hoy gobiernan, votan en contra de la ley de los acuerdos de San Andrés, se llamó este proyecto, que reconocía al Estado mexicano como un Estado plurinacional y que reconocía principalmente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ¿no? Es decir, como sujetos titulares de derecho. Era una reforma que desde luego prácticamente aspiraba a reformar por completo el Estado mexicano, que en ese entonces significaba, pudo significar el inicio de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos originarios, pero no sucedió. La clase política decidió no aprobarlo por un hecho fundamental. El hecho de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho significaba también reconocer a los pueblos indígenas con su capacidad de autodeterminación territorial, de autodeterminación de sus territorios. Y eso significaba que iba a haber una oposición con el proyecto neoliberal que estaba en puerta, que era que los pueblos indígenas podían decidir sobre sus territorios, y entonces les daba recursos legales para oponerse a las mineras, para oponerse a los proyectos extractivos, para oponerse a los proyectos de extracción de petróleo, para oponerse a los proyectos de saqueo del agua. Y entonces el proyecto neoliberal necesitaba que los pueblos indígenas tuvieran la menos capacidad o los menos derechos para echar a andar ese proyecto de despojo. Es decir, la autodeterminación de los territorios por parte de los pueblos originarios como parte de una negativa que desde el neodesarrollismo neoliberal transnacional, pero también nacional, es una de las constantes en los últimos años. Veremos después, no mucho tiempo después, veremos hacia 2003, 2004, cómo será un conflicto que se repetirá en Bolivia, veremos cómo se repetirá un conflicto que se repetirá en Ecuador, cómo será un conflicto que se repetirá en Perú, que estará presente en Argentina, entiendo que también en Uruguay, entiendo que también estuvo en Brasil, ¿no? Que será un conflicto en de justo la autodeterminación de los territorios por parte
parte de los pueblos originarios es una negativa constitucional, es una negativa desde el Estado de Derecho, porque es una prioridad para justo esto que decía Martín en su intervención, como sigue teniendo una lógica transnacional, aunque también en algunos casos un modelo extractivo implementado desde los propios estados nacionales, ¿no? Una forma de colonialismo interno, decimos nosotros acá. Esta negativa del Estado mexicano, de la clase política, de reconocer los derechos de los pueblos originarios, llevó al zapatismo a decir: se acabó nuestra etapa de diálogo con el Estado mexicano, se acabó nuestra etapa de diálogo con la clase política, y viene un momento de irnos por la autonomía de facto. Si la autonomía no se reconoce por la vía legal, nosotros vamos a reconocer la autonomía, vamos a ejercer la autonomía por la vía de facto. Ellos dicen que hay 3 tiempos, que es el tiempo de pedir, el tiempo de exigir y el tiempo de ejercer, ¿no? El tiempo de pedir, pues el tiempo histórico en el que ellos han estado pidiendo sus tierras. El tiempo de exigir, ellos dicen, es el tiempo de la guerra, en el que se lanzaron a la guerra para exigir el reconocimiento de sus derechos y de sus territorios. Y ante la negativa del Estado mexicano, ellos se lanzaron al momento de ejercer, ¿no? Es decir, hacer por la vía de facto, implementar su proyecto autonómico. Esto es muy interesante porque nos permite entender cómo el zapatismo no nace directamente con la bandera de la autonomía de facto, con la bandera de la autonomía anticapitalista, como un momento dado. No es su proyecto, digamos, de original, sino es una forma en que va adaptándose ante las puertas que se cierran desde la clase política y del Estado. La autonomía se convierte en proyecto en el momento en el que la clase política traiciona y no reconoce a los pueblos originarios, y la autonomía se convierte en un elemento que será determinante para los pueblos zapatistas a raíz de toda esta lucha. Es decir, a raíz de 2001, el cuarto periodo, o sea, desde esa traición, digamos, viene el cuarto periodo, que es el que los pueblos zapatistas dejan de apelar al Estado, dejan de apelar a la clase política, y se van a construir autonomías de facto mediante el surgimiento de lo que ellos llaman los caracoles zapatistas, ¿no? Que son regiones, los caracoles son regiones que articulan a los municipios. Digamos, si la forma más pequeña de la organización son las comunidades, luego siguen redes de comunidades que forman municipios, y luego redes de municipios que forman caracoles, ¿no? Que son, los caracoles, digamos, son las articulaciones regionales que logran articular a distintos municipios autónomos zapatistas. Y estos caracoles, a su vez, tienen distintas estructuras de gobierno. Si en las comunidades están las autoridades comunitarias, en los municipios están los consejos municipales, en los caracoles están lo que llaman las juntas de buen gobierno. Todo es una forma de articulación de gobierno popular desde abajo, que se va interconectando, que se va comunicando, que va haciendo una suerte de red de gobiernos, de municipios autónomos construidos en red que conforman caracoles, y de caracoles que construyen una especie de regiones en las comunidades zapatistas. A raíz de ahí, el 2003, viene todo este proyecto ya muy enfocado en la autonomía zapatista, que es el de prácticamente echar a andar todo su proyecto para construir escuelas, hospitales, casas, viviendas, autogobierno, todo desde la autogestión. No reciben un solo peso del gobierno federal, no reciben un solo peso de instituciones de gobierno. Todo su dinero es proyecto mediante de cooperativas que tienen ellos. Tienen cooperativas de café, de cerdos, de autobuses, de transporte, de agua. Tienen sus propias plantas de generación de energía eléctrica, tienen su propio sistema de cableado, tienen sus propias radios comunitarias, tienen sus propios cines. Son prácticamente una región, casi una tercera parte de Chiapas, que está en la autogestión, en el autogobierno y en la autodeterminación territorial, ¿no? Y es una de las regiones, pues, que se ha convertido en todo un referente de modelo de organización social desde abajo. Hacia 2005 vendrá una siguiente etapa, que es la etapa del zapatismo, en donde ya adopta una definición netamente anticapitalista. Es decir, a su modelo autonómico se suma una definición ya directamente anticapitalista, en el que los compañeros dicen: somos anticapitalistas porque el anticapitalismo
hay una, bueno, primero porque el capitalismo, nuestra lucha es una lucha contra el capitalismo, pero porque también hay una forma en la que varias izquierdas tienen que reconocer que no solo hay el sujeto indígena como uno de los sujetos indígenas, sino también están las clases obreras y también están las ideologías que son anticapitalistas. No solo los socialismos son anticapitalistas, también están los anarquismos y también entrarían en esta perspectiva de capitalismo, de capitalismo como un sistema colonial de dominación global, también entrarían las ideologías decoloniales como ideologías anticapitalistas, ¿no? Entonces, ahí es una lectura mayor, una lectura que busca englobar, que busca generar una mayor articulación con otros actores. Hacia 2005, el ZLN lanza esta sexta declaración de la Selva Lacandona, que tiene ya una definición netamente anticapitalista. Desde 2005 hasta la fecha hemos visto cómo el ZLN está construyendo, autogobernando sus territorios y está siendo constantemente atacado por grupos paramilitares, es decir, grupos armados, financiados, permitidos, entrenados desde el Estado mexicano que le hacen la guerra al ZLN y que constantemente están atacando a sus comunidades. Pero el ZLN es un ejército que tiene sus propias policías, que tiene pues, sus propios sistemas de justicia comunitaria, que tiene sus propias autoridades comunitarias y que nos han cantado en varios procesos, en varios momentos, distintas periodistas, intelectuales, hombres y mujeres, que nos han contado los éxitos desde las comunidades zapatistas. En particular nos han contado tres que son los que siempre constantemente recurrimos. Uno es su sistema de justicia. Tienen un sistema de justicia, de seguridad y justicia no punitivo basado en la reeducación, basado en la conciliación y basado en la resolución de conflictos, ¿no? Es decir, la cárcel es la última opción y antes de la cárcel está primero todo un fenómeno para generar acuerdos comunitarios de compensación del daño, de reeducación de quienes infringen la ley, de acuerdos comunitarios para solucionar algunos procesos. Hay bastantes bibliografías, si a alguien le interesa, desde luego le puedo recomendar, de trabajos de campo que se han hecho, como incluso comunidades indígenas que no son zapatistas acuden a los sistemas de justicia de los propios zapatistas, porque primero hablan sus propias lenguas y segundo no son sistemas basados en la corrupción, como si son los sistemas de justicia en México, y tercero porque son sistemas que apelan a esta solución, a transformación positiva del conflicto, ¿no? Hay casos ahí interesantísimos de cómo se han logrado acuerdos comunitarios. Desde luego se eliminó todo lo que tenía que ver también con costumbres de los pueblos. No estamos esencializando ni estamos exaltando a los pueblos originarios. También ellos ahí tenían prácticas violatorias de derechos humanos basadas en el castigo y en la exhibición de quienes infringían la ley o quienes infringían las normas. Todo este tipo de prácticas han sido completamente abolidas dentro del territorio zapatista, es decir, que el castigo, la tortura, a veces la lesión de la dignidad y del cuerpo y los derechos humanos de las personas están completamente fuera de la lógica de la justicia zapatista y es más una lógica, un mecanismo que apuesta a la verdad, a la justicia y al acuerdo directamente, ¿no? Entonces vemos ahí cómo incluso otras comunidades llegan ahí y cómo incluso gobiernos institucionales han reconocido esta lógica del acuerdo de los zapatistas. Otra práctica que los zapatistas han insistido mucho y que han trabajado bastante tiene que ver con sus modelos educativos. Han logrado implementar prácticamente escuelas primarias, secundarias y preparatorias en la mayor parte de sus territorios, todas también autónomas, todas autosostenidas con sus propios recursos, en donde desde la asamblea se decide cuáles son los contenidos temáticos que se imparten en sus escuelas, ¿no? Tienen un problema que son escuelas que no son reconocidas por el Estado, entonces por lo tanto no se expiden títulos oficiales, pero digamos que los saberes que se imprimen en esas escuelas, que se imparten en esas escuelas, son saberes que sirven para reforzar primero las cosas, los saberes requeridos por todos y todas, pero también los saberes de sus pueblos, de sus tradiciones, la educación rebelde que forma una conciencia rebelde, por así decirlo.
decirlo. Hay algunos trabajos que ya han hecho ellos y ellas, los zapatistas. En 2013 hicieron una cosa que se llamó la Escuelita Zapatista, donde permitieron que cerca de 40,000 personas de todo el mundo fuéramos a vivir durante algunos días a las comunidades zapatistas en distintos periodos. Se realizó por lo menos en 4 años, en 2 años, en 4 fechas distintas, y fuimos a vivir a comunidades zapatistas en los que vivimos con ellos y vivimos directamente cómo fue su proceso de construcción de autonomía. Y ahí vimos, justo me tocó estar en alguna experiencia de decisión de asamblea, de formación de promotores de educación, donde decían, bueno, en el tema de las matemáticas, pues no podemos opinar mucho, porque las matemáticas son un saber riguroso, que se construye, tal. En el tema de la lectoescritura, pues no podemos tampoco opinar mucho, porque hay saberes que se están así, que se tienen que dar así. En el tema de la salud sexual, bueno, pues también se tiene que impartir de esta forma. En el tema de la historia sí podemos modificar. En el tema de la historia, generalmente se cuenta la historia de los de arriba, la historia dominante, la historia de las élites. Entonces, aquí vamos a invertir un proceso en donde vamos a generar la historia de los pueblos y la historia desde abajo. En la clase de civismo generalmente se apuesta en las estructuras oficiales a la formación de ciudadanos. Acá vamos a apostar a la formación de comunidades políticas, en fin, toda una lectura de aprendizaje, una formación académica en sus propias escuelas, que tiene que ver también con fomentar esta conciencia y saber crítico y este saber rebelde, ¿no? Sus territorios, los territorios que recuperaron, también tienen los nombres de sus figuras. Está el propio Eduardo Galeano contaba alguna vez cómo él llegó en el 95 a la comunidad Salvador Allende, que estaba enclavada en territorio zapatista, ¿no? Y puede uno llegar de hecho, justo una de las comunidades que están atacando ahora es la comunidad de Moisés y Gandhi, ¿no? Precisamente son referentes intelectuales, referentes ideológicos de todos estos pueblos. Desde luego está la comunidad Emiliano Zapata, la comunidad Francisco Villa, la comunidad Ángela Davis, está la comunidad Comandanta Ramona, está la comunidad, desde luego, de la Comandanta Ramona, que fue uno de sus referentes, de sus líderes indígenas principales del STLN, ¿no? Y hacia 2021, el STLN comenzó a lanzar ya otro momento que le llaman la Declaración por la Vida, donde está hablando ya más de un internacionalismo de los pueblos, ¿no? Donde está hablando de el diagnóstico que coincide con muchos otros y otras, es que lo que estamos viviendo como sistema, ya no solo como neoliberalismo, sino como capitalismo, en su conjunto, es un sistema que pone en jaque a la vida humana y no humana a través de su ecocidio y a través del colapso al que está llevando a las sociedades. Y que lo que necesitamos es articular sistemas de vida, organizaciones populares que estén construyendo ya mundos distintos. Es un llamado interesante, se llama la Declaración por la Vida, también quien esté interesado se las mando. Fue una iniciativa que les ayudó para empezar. Van a hacer un recorrido por todo el mundo. El año pasado recorrieron solo Europa, cerca de 200 compañeros y compañeras zapatistas fueron a recorrer toda Europa para encontrarse con organizaciones populares. El proyecto es que vayan después a África, América Latina y a Asia también, ¿no? Para que se vayan encontrando con otras organizaciones que están en esta idea de construir mundos distintos, de construir proyectos civilizatorios alternativos, proyectos antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, ¿no? Que estén también en acorde con las comunidades, con un principio de sostenimiento de la vida distinto. Si bien desde el 93 los pueblos zapatistas han sido muy enfáticos en reconocer los derechos y el papel de la mujer en su lucha, a raíz de 2016-17, los encuentros de mujeres que luchan, los encuentros de compañeras en territorio zapatista han sido claves, han sido fundamentales y han sido un referente internacional también. En el primer encuentro de mujeres que luchan, acudieron cerca de 12,000 mujeres de 56 países distintos, ¿no? Es un encuentro prácticamente de los más grandes en todo el mundo y que generó una referencialidad ahí. El relevo generacional, las infancias, es otro tema clave para el zapatismo. Las autoridades comunitarias de hoy
son jóvenes, jóvenes de 18, 19 años que ya nacieron en el proyecto de cambio, ¿no? Es un cambio material y un cambio cultural y un cambio civilizatorio, ¿no? Y el zapatismo ha tenido mucho énfasis en trabajar con sus infancias y con sus juventudes, y con sus infancias y con sus juventudes también con las compañeras, ¿no? Hace algunos años nos comentaban ellas, cómo en sus propias charlas entre mujeres, de abuelas que estaban en el 83 en el proyecto clandestino, a nietas o bisnietas que son hoy, pues se han contado sus historias y han visto cómo también la situación de las mujeres ha cambiado a lo interno de las propias comunidades zapatistas, ¿no? Nos dicen cómo en el 93 vivían prácticamente en estructuras coloniales de trabajo esclavo, y cómo en 2021, 2022, ellas ya podían elegir el género al que querían adscribirse, ¿no? Elegir las personas con las que querían realizarse, sea hombre, sea mujer, o sean incluso los compañeros también han hablado de la necesidad mucho de reconocer también a las diversidades sexogenéricas. Ellos utilizan el otroa para referirse a los compañeros que tienen pues transgénero, que están, también hay compañeros transgénero en las comunidades zapatistas, y que eso también es un elemento clave, ¿no? La verdad es que pocas comunidades indígenas también había una aceptación de las diversidades sexogenéricas, y en el caso de las comunidades zapatistas también se ha logrado. Y esta última justo es una de las gráficas que los equipos de apoyo a las comunidades zapatistas han desarrollado, y que justo habla de los sectores clave de las comunidades zapatistas, cómo han logrado cambiar sus condiciones de vida gracias a la autonomía, ¿no? Han trabajado principalmente en la justicia, en la educación autónoma, en mujeres, en medios de comunicación, que ellos les llaman los tercios compas, en nutrición y salud, en proyectos productivos, y esos son algunos de los elementos que han logrado sostener, ¿no? Todos esos elementos les ha permitido sostenerse como proyecto autónomo, como proyecto autogestivo. En los últimos días, a raíz de 22 de mayo aproximadamente, los ataques de grupos paramilitares se han intensificado contra las comunidades zapatistas. Hoy vemos en México, como ustedes estarán al tanto, México vive desde 2006 aproximadamente un fenómeno de guerra contra el narcotráfico, grupos del crimen organizado que prácticamente han convertido a este país en una sucursal del infierno. Tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, tenemos cerca de 60,000 personas asesinadas desde 2006 hasta la fecha, tenemos cerca de 1,000,000 de personas desplazadas de sus territorios de origen. Somos un país con 10 feminicidios al día, somos un país con la tasa más alta de asesinatos de personas defensoras del territorio. Estamos viviendo un momento de crisis en el que ni el gobierno progresista actual ha logrado detener esta violencia, y en algunos casos tampoco ha querido detener esta violencia. Los grupos del crimen organizado se han convertido en un estado paralelo que, articulado con el estado formal, esto que decía Martín también del estado formal y el estado real, han logrado desplegarse por todo el territorio nacional, y tienen una serie de negocios, de 25 negocios en los que están tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, y muchos de ellos están vinculados a los proyectos extractivos. Muchos grupos del crimen organizado están vinculados directamente a proyectos mineros, a proyectos de carreteras, a proyectos de aeropuertos, digamos, son los grupos que financian. Y estos grupos del crimen organizado, que hace 40 años, 30 años estaban principalmente en el norte del país, hoy han llegado directamente al sur y están prácticamente en los alrededores de los territorios zapatistas, ¿no? La violencia estatal con la violencia paramilitar junto a la violencia criminal hoy tienen en jaque a las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas están directamente rodeadas por estos grupos, y ellos y ellas siguen insistiendo todavía en que su proyecto sigue siendo pacífico, sigue siendo civil, sigue siendo un proyecto político que apostó por la paz, pero vemos con mucha preocupación la posibilidad de que
estos ataques que cada vez se incrementan más pongan en riesgo no solo su proyecto, sino también sus vidas, como ya está sucediendo. Hay compañeros asesinados, hay compañeros que fueron gravemente lesionados, y en los últimos días nos hemos lanzado a una campaña nacional e internacional para visibilizar cómo incluso dentro de un gobierno progresista que en América Latina y en otras partes del mundo es visto con gran afecto y con gran cariño, sigue manteniendo políticas de corte paramilitar que afectan a proyectos como el de los pueblos zapatistas, que tienen una vía distinta para luchar contra el capitalismo, que tienen una vía comunitaria, autónoma, que tienen una vía que se opone a los megaproyectos extractivos, que vale decir es una de las principales herramientas del gobierno actual, construir proyectos, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. Están en la misma lógica de hace 50 años de proletarizar a los indígenas, industrializar las zonas de bosque, las zonas de selva, y en esta misma lógica, que insisto, era de Estado benefactor, industrializante, de los años 50, 60 del siglo pasado, pues hoy vemos cómo esas más políticas siguen afectando a los pueblos originarios, pero además contribuyen cada vez más a esta lógica de destrucción del medio ambiente y en la que están en medio nuestros compañeros zapatistas. Y eso sería todo por ahora, y me gustaría quizá más que pudiéramos abrir, si se puede, algunos minutos para preguntas, comentarios o debates. Muchas gracias. ¿Me escuchas ahora, Romero? Ahora sí. No, me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Romero, por tu excelente participación, así como la de Martín. Fueron muy aclaratorias, muy profundas. Y bueno, digamos, ahora iríamos un poco a las preguntas e intervenciones. Solo quería pedir que, si son preguntas, sean preguntas acotadas, con una fundamentación, sí, cortitas, para poder ponerlas a Romero. Y después, una vez que termine toda la tanda de preguntas, si alguien quiere hacer un poquito más extenso, sin ser demasiado, para permitir que todas las compañeras y compañeros puedan participar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Un detalle para el compañero mexicano que capaz que pueda explicar, quizás se lo pueda entender, el por qué las compas y los compas se tapan la cara. Repetí la pregunta. La pregunta de Maxi es si por qué los compas los compas y las compas de zapatismo se tapan la cara. Eso pregunta Maxi. Yo también tengo. ¿Respondo de una o esperamos varias preguntas? Varias preguntas. ¿Para qué irían alguna otra Romero, juntamos algunas preguntas y después las respondemos. Martín, ¿quería hacerte otra pregunta? Sí, yo concretamente, una pregunta que yo en su momento vi muy poca información, que era cómo afectó la pandemia del COVID-19 a las comunidades zapatistas. En general, la política de los estados en América Latina, en casi todos los estados, fue no hacer nada, no preocuparse. O sea, lo que hoy en día le llama la necropolítica, no me importa si viven o mueren, ¿no? Si los parte del medio del COVID-19 o no. Y dentro de eso, una gran ausencia de información era cómo estaba, si afectó o no a las comunidades zapatistas. Yo haría una tercera pregunta a Romero y con estas tres empezamos, después vamos a otra ronda de preguntas, que sería lo siguiente. Si nos puedes contar algo del viaje que hicieron mujeres y hombres y mujeres a Europa. Hicieron una especie de invasión cultural y tomaron contacto con distintos pueblos como el Kurdistán
como los samis en el norte de Noruega, y otros pueblos, creo que los vascos también, que fue significativamente se eligió mayor número de mujeres que de hombres. Esas serían las 3 preguntas. Y después Muy bien. seguimos. Sí, contesto en el mismo orden. Se tapan la cara primero porque viven en la clandestinidad, o sea, porque siguen siendo, a pesar de que es un proyecto civil político, siguen viviendo en la clandestinidad. Y segundo, por un tema de simbolismo. Lo que dicen ellos y ellas es que no importa el rostro que está atrás de del pasamontañas, que lo que importa es la lucha que se está dando, ¿no? Frente a esta lógica de los liderazgos, de las vanguardias, incluso ellos dicen, hay sus jefes políticos, hay sus jefes militares, pero lo que importa es el pasamontañas más que la cara que está frente de ese proceso, ¿no? Y segundo, sí, pues les decía, insisto, por el tema de la clandestinidad, ¿no? Siguen siendo compañeros, compañeras, pues que no pagan impuestos, que tienen sus propios sistemas de seguridad y justicia, que recuperan tierras, que construyen café, o sea, siguen viviendo la lógica de, a pesar de que ganaron por vía de movilización social, ser reconocidos como un grupo insurgente. Ojo, el zapatismo es una de las pocas guerrillas que desplegó una batalla jurídica, ejércitos que desplegó una batalla jurídica para ser reconocido como un grupo insurgente. Entonces también está toda una legalidad nacional e internacional que les reconoce como un grupo insurgente, que es algo que no sucedió en otros países en América Latina, ¿no? Donde a otros grupos de esta característica se les clasificó como grupos terroristas, ¿no? Y que es incluso parte de los argumentos legales que se utilizan para confrontar contra este tipo de organizaciones. La segunda, durante la pandemia, los compas en Chiapas son muy disciplinados, muy disciplinados. La verdad es que sí tienen una lógica de, apelan más a la seguridad comunitaria, a la seguridad preventiva y a la seguridad integral u holística, por así llamarlo, ¿no? Es decir, tienen una idea de, no es la salud del individuo, sino es la salud de la comunidad, ¿no? Y la salud de la comunidad empieza desde lo que se alimentan, empieza desde la prevención, empieza desde el peso, de vigilar el crecimiento de los niños, de tener una salud sexual y reproductiva. Yo le decía en algún otro momento, me parece que el modelo de salud comunitaria indígena y zapatista que se ejerce ahí, muy parecido al modelo de seguridad cubana, de salud cubana, ¿no? Donde hay un modelo que atiende el problema más en la comunidad. Claro, además cuando los compas tienen sus propias tierras, pues nosotros aquí salimos al territorio y no vivimos como en las ciudades que vivimos todos encerrados y el contagio prácticamente es inevitable porque estamos respirando el mismo aire, sino que tenemos tierras y nuestra milpa y nuestro cultivo. Entonces, fueron muy rigurosos. Solo hay ellos y ellas solo tienen registro 18 personas muertas en todos sus territorios, ¿no? Como parte de esos contagios, distinto al de otras regiones indígenas no zapatistas, donde sí había toda una lógica de descuido, ¿no? De mala alimentación, de superexplotación, ¿no? Incluso en algunas les cuento de manera anecdótica, pero que también es muy grave, en algunas comunidades indígenas en Guerrero o en Oaxaca, la gente no acudía al médico porque hay una tradición en los pueblos indígenas que cuando van al médico son esterilizados, ¿no? Son, pues, este proceso de etnocidio, ¿no? De borrarlas para impedir este proceso racista, ¿no? De impedir que se reproduzcan, son esterilizados forzadamente sin que sepan ellos que están siendo esterilizados, ¿no? Entonces, había una negativa para ir al médico por parte de estos pueblos de otras regiones, ¿no? Pueblos zapatistas sí son pueblos que tienen prácticamente sus propios sistemas de salud, tienen sus propias ambulancias, tienen sus propios hospitales, entonces sí apelaron a un modelo de seguridad y justicia de salud comunitaria e incluso desarrollaron sus propios cubrebocas, ¿no? Ellos mandaron a hacer, bueno, con asesores y asesoras de profesores y profesoras de la UNAM y de médicos, montaron su propia centro de producción de cubrebocas para sus comunidades y ya luego les pusieron bordados y se volvió todo otra estrategia de ingresos económicos, ¿no? El cubrebocas con la estrella zapatista, ¿no? Con varias telas ahí.
Y 3, sí, como parte de esta declaración por la vida, que yo digo que es una nueva etapa, que es el internacionalismo zapatista, ¿no? Que se abre cada vez más a los pueblos del mundo. Ellos hicieron un viaje, primero el comando 421, que le llamó, el escuadrón 421, que viajó en barco desde México hacia España en la ruta inversa en la que se hizo el viaje de los conquistadores, ¿no? O sea, es el mismo sentido, ¿no? Y llegaron ellos a Europa para rebautizarla como Europa insumisa, ¿no? Y llegaron a Portugal, pero a raíz de Portugal llegaron estos 7 compañeros, eran 421, que eran 4 compañeras, 2 compañeros y un compañeroa, ¿no? Un compañero compañero de la disidencia sexogenérica, ¿no? Que ese fue el que, ella fue el que llegó a declarar la Europa insumisa, ¿no? Y después de que ellos llegaron, por vía aérea, se voló el comando aéreo, le dicen ellos, que fue un grupo de cerca de 180 hombres y mujeres, la mayoría mujeres, pero también niños, niñas, que llegando a Europa se distribuyeron y se distribuyeron para recorrer prácticamente todos los países de Europa. Solo 2 países no pudieron entrar, que fueron Grecia y Noruega, por las medidas sanitarias que se implementaron ahí, donde prácticamente impedían el paso de algunos de gente que no tuviera determinada vacuna, ¿no? Porque esto además fue en plena pandemia. Y fueron a encontrarse con las luchas de abajo, no se reunieron con partidos políticos, o sí con partidos políticos, pero no electorales o institucionales, por así llamarlos, ¿no? Fueron a reunirse con cooperativas, con pueblos originarios, fueron a reunirse con movimientos estudiantiles, con movimientos libertarios. Y justo en el pueblo Sami, que es este pueblo que está entre Noruega, Dinamarca, Rusia, un pueblo originario que se dedica al pastoreo de renos, ahí se encontraron con que allá este pueblo originario está viviendo pues la afectación a sus territorios por 2 motivos. La construcción de un tren, que le llaman el tren ártico, que es un tren que principalmente está destinado al turismo, que es en esta zona del mundo está el sol de medianoche, ¿no? En plena invierno, es un atractivo turístico hermoso, y entonces ahí están construyendo este tren ártico, que además de ser turístico, busca generar el transporte de gas y petróleo, ¿no? Y minerales para facilitar todos esos energéticos para el resto de Europa. Fueron a encontrarse en Italia, se encontraron con otra comunidad que se opone a la construcción de un gasoducto que está queriendo traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia, ¿no? Y que hay una comunidad que resiste ahí. En Francia, muy cerca de París, se reunieron con compañeros que se oponen a la construcción de un aeropuerto, porque justo el aeropuerto se construye sobre una zona boscosa que está buscando, que pues está destruyendo el territorio, ¿no? Y así fueron encontrándose con otros como ellos que también resisten en México contra proyectos de trenes, contra proyectos de aeropuertos, contra proyectos de carretas. En Dinamarca se encontraron con un grupo de comunidades que están defendiendo su bosque contra generadores de energía eólica, ¿no? O sea, que también son este tipo de cultivos que están en la zona, y que también se encontraron con que en México había una defensa, eran las mismas empresas, y eso es un común que encontraron en Europa. Las mismas empresas que están construyendo trenes, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, generadores de electricidad de manera eólica, son las mismas empresas que están operando en territorio nacional, ¿no? Es el capital transnacional prácticamente construyendo los mismos proyectos en todo el mundo directamente, ¿no? Y sí, esa fue la primera parte del recorrido, y el plan es que ellos y ellas ya anunciarán, pero que su recorrido continúe también por África, por Asia y por América Latina. Se ha detenido el pasaje del NAFTA al TEMEC, al nuevo Tratado de América del Norte. No escuché, perdón, estaba... Acercate un poquito, Luis, porque se ve que no escucha. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahí muy bien. ¿Qué consecuencias ha tenido el pasaje del NAFTA
al nuevo tratado, al TEMEC? Se ha profundizado el modelo de saqueo. Es otra cosa justo que coincide con lo que la lectura de Martín, que es como una parte de los progresismos latinoamericanos, en realidad no ha logrado ni detener, no sé si no ha logrado, a veces ni ha querido detener el modelo de despojo neoliberal, ¿no? Y el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América Latina, para América del Norte, perdón, se convirtió ahora en el TEMEC, ¿no? Tratado Económico para México, Estados Unidos y Canadá, y es prácticamente el mismo tratado de integración comercial, proyectos carreteros en México. Teníamos un proyecto que se llama el Plan Puebla-Panamá, ¿no? Que es el proyecto de unificar a México con todo Centroamérica mediante estas carreteras para facilitar el proceso de transmisión de mercancías que vienen desde Estados Unidos, ¿no? Este proyecto, que fue el Plan Puebla-Panamá, se modificó. Ese fue el proyecto de Salinas, después de Fox y de Salinas. Después se modificó y se llamó el proyecto Mesoamérica, que fue un proyecto más de Calderón y Peña Nieto, que justo nuevamente es convertir a Centroamérica como una sola región para articular la Norteamérica, y el gobierno actual le ha llamado Tren Maya, ¿no? Que es justo un tren que busca articular esa región del país y enlazar y conectar directamente con Centroamérica. Es decir, es el mismo proyecto de integración neoliberal norteamericana, pero con distintos nombres, ¿no? Es el mismo proyecto de despojo hacia los pueblos originarios, es el mismo proyecto de extracción de los recursos naturales, es el mismo proyecto que va sobre el agua, sobre el petróleo, sobre la minería, con granjas de cerdos, con cultivo de soya, con cultivo de palma, ¿no? Para el aceite, de cerveceras. Es el mismo proyecto de desarrollo, pero con distintos nombres. El gobierno de ahora solo dice que es una de las novedades es que el gobierno mexicano ha echado a andar todos esos proyectos, pero poniendo a los militares mexicanos a construir esos proyectos, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viendo es que los militares mexicanos son, además de ser pues un ejército con un historial gigantesco de represión, con un historial que todavía tenemos el tema de Ayotzinapa sobre la mesa y que no logramos aclarar un proceso de justicia, esta desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Ahora el ejército también se ha convertido en un grupo empresarial que construye pistas, que construye aeropuertos, que construye carreteras, ¿no? Entonces, vemos cómo este gobierno en México no solo continúa con estos proyectos de integración neoliberal, sino que además es una integración neoliberal que en el caso mexicano está operada o encabezada por el ejército mexicano, ¿no? Es decir, por el brazo de represión estatal, echando a andar todos sus proyectos. ¿Me escuchas? Ahora sí. No, quedan 15 minutos, más o menos. Si hay alguna otra pregunta, si no voy a preguntar yo de nuevo, si me permite. Mira, acá hay un tema muy interesante que hace en relación, me escapo un poquito precisamente del tema zapatista, pero ya que te tenemos acá, te lo voy a preguntar. Y tiene que ver también. El tema del tiempo lineal, en donde el pasado se revisa, pero pasó, va a venir y se proyecta, a diferencia de un tiempo quizás más circular, que es un poco lo que está en el ADN de las comunidades indígenas. Además de, por ejemplo, el respeto por la naturaleza, integrar la naturaleza como un sujeto y no como un objeto para explotar. O sea, la palabra explotación en sí es una palabra muy fuerte. La pregunta es la siguiente, y aquí salgo un poquito de las comunidades del sur de México, las comunidades indígenas, y pregunto yo, porque acá cuando se empezó a investigar muchos casos de desaparición, de muerte, y bueno, él en Uruguay
hubo un político renombrado que dijo que no hay que tener los ojos en la nuca. Yo sentí una vez una frase muy interesante que era la siguiente: hay que avanzar, pero de espaldas, mirando el pasado, mirando lo que fue. Y en ese juego de palabras, de imágenes, yo digo, sería importante volver a recomunizarnos, volver a establecer comunidades a nivel, si es posible, de todo el mundo, y superar el individualismo como forma de superar justamente la posmodernidad, que es el mundo que vivimos actualmente, e ir a un mundo diferente. Entonces pregunto, tú que vivís en las ciudades, ¿qué experiencia comunitaria hay en las ciudades? Alguna debe haber. Y a mí personalmente el tema me interesa muchísimo, porque es importante poder salir de ese individualismo que tenemos todos, porque lo tenemos inyectado en la sangre, y bueno, muchas veces hasta actuamos siendo individualistas sin quererlo y sin darnos cuenta. Ya. ¿Está clara la pregunta? O... Sí, muy clara, sí, muy clara y muy importante porque, o sea, es una reflexión a la que constantemente estamos nosotros en varias partes del país. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos o cómo replicamos la experiencia zapatista? No como calca, no como copia, no como, diría Mariátegui, sino como creación heroica, ¿no? Si justo Mariátegui hablaba que no se trataba de hacer ni calca ni copia, sino creación heroica, justo lo que pensamos nosotros es que el zapatismo está haciendo su experiencia de comuna, su experiencia, ¿no? de poder popular en su región. Y lo que nosotros nos preguntamos es cómo podemos hacer eso en nuestras regiones, en nuestras ciudades. Y a mí me ha tocado, porque además el tema, o sea, yo parto del zapatismo, pero me dedico más al estudio también de las autonomías, de construcción de autonomías en otras regiones del país. En la Ciudad de México, para empezar, por ejemplo, tenemos una experiencia muy fuerte de autonomía urbana construida sobre la base de cooperativa de viviendas, ¿no? O sea, todo un movimiento de cooperativas de viviendas que fue la ocupación de territorios y construcción de viviendas sin propiedad privada, ¿no? O sea, como cooperativa, pues, ¿no? Como propiedad comunal, ¿no? De organización, que entiendo que en Uruguay también tienen experiencias bastante exitosas y fuertes sobre eso, ¿no? Y acá hay una parte importante del movimiento urbano popular, como se le llamó en los años 80, con la experiencia del zapatismo, giró a esa vía, ¿no? Y es una experiencia de una autonomía, digamos, que sí negocia con el Estado, que sí negocia recursos, que sí negocia territorios, pero que tiene su propia estructura de gobierno interno, ¿no? Tiene sus propias escuelas, que tiene sus propios centros hospitales, entonces, que tiene incluso ahora muchas de estas, ellos, unos compañeros que tenemos que se llaman la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, ellos dicen que empezaron con la exigencia de vivienda, y ahora su modelo es de construcción de autonomía, ¿no? Entonces, ya no solo tienen su comunidad con viviendas, y ya son una comunidad gigantesca, ya tienen por lo menos 4 comunidades más bien, sino además también ya construyeron escuelas, ya construyeron hospitales, están aprendiendo el modelo de la reeducación y también están ya entrándole a la idea de la milpa y el autocultivo, ¿no? Es decir, que cada casa tenga su propio cultivo para el consumo cotidiano de los alimentos, ¿no? Incluso de criado colectivo de ganado, ¿no? De gallinas principalmente, ¿no? De puercos para el consumo comunitario, ¿no? Entonces, hay ahí algunos modelos que están siendo exitosos. Ha crecido mucho el modelo de cooperativas de consumo. Lo que estamos construyendo ahora, hay varias experiencias en la Ciudad de México de principalmente jóvenes, muy jóvenes de una nueva generación, ya muy metidos en el tema del cambio climático y viviendo las afectaciones ya más generacionalmente, que están sirviendo como intermediarios, generando todo un modelo de cooperativismo, de intermediación,
que trae los productos de las comunidades indígenas en resistencia a las ciudades y generan mercados alternativos para el consumo de las poblaciones urbanas que estamos en eso. Sí tiene un problema que son generalmente, pues como no son producidos en masa, son más caros, ¿no? Que sí son más, incluso de dificultad para poder trasladarlos, pero cada vez es más exitoso. Ha crecido mucho también un modelo de cooperativas de pan, ¿no? En la Ciudad de México tenemos ya cerca de 50 cooperativas que están articuladas, a veces generando ahí, que son de autoproducción de pan, ¿no? Y de distribución de pan directamente a familias, ¿no? En todo un tema de economía solidaria. Está creciendo mucho también todo un tema de transporte alternativo, de la bicicleta o de todos estos espacios, donde ya se están generando colectividades de estos espacios, donde pues incluso han ganado y exigido la construcción de ciudades, de la ciudad, pues, acondicionada para ese tipo de cosas. En fin, estoy hablando, hay una experiencia muy importante de medios autónomos, periódicos alternativos construidos desde la internet, con radios comunitarias, ¿no? Estoy hablando que el ejercicio de la autonomía, en el caso, nosotros lo que vemos es el caso de los compañeros zapatistas, pues es el modelo de la autonomía integral, ¿no? Donde logran solventar justicia, seguridad, salud, educación, vivienda, cooperativas, pero que hay otros esfuerzos que son complementarios y que van construyendo modelos autonómicos. Autonomía comunicacional, esta idea de los medios libres. Autonomía alimentaria, esta idea de las cooperativas de distribución. Autonomía de transporte, esta idea del movimiento de ciclistas. Autonomía incluso de grupos de mujeres de autodefensas, ¿no? Entonces, ¿cómo va surgiendo para una generación, o sea, cómo el zapatismo, en el caso de la Ciudad de México, ha sido una repercusión cultural que invita a crear experiencias incluso de editoriales independientes, pero como instrumentos militantes, ¿no? O sea, una tradición ahí que habla justo esto de la reproducción material y cultural de la vida. Sí, la idea sería que más adelante este experimento, este proyecto de la cooperativa de vivienda, pero ya más pensado de comunidades autónomas, pudiera replicarse a gran escala, pero lo que estamos viendo ahora es cómo a 30 años del estallido zapatista, hay un movimiento autogestivo, autonomista, de socialismo desde abajo, le llamarían algunos, de libertarios, cada vez otros, de una fuerte presencia. Es una cosa que también estamos viendo muy fuerte, es una cada vez mayor presencia de pueblos indígenas en las ciudades en el país, en México, ¿no? Y lo que estamos viendo también es cómo muchos de estos pueblos que migran a las ciudades, ya no solo como personas, antes lo que veíamos en los años 60, 70 era personas que mudaban a las ciudades, ahora vienen pueblos enteros mudando a las ciudades y lo que estamos viendo es cómo también trasladan una forma de vida a las propias ciudades, ¿no? O sea, cómo también hay toda una forma de sus fiestas, sus tradiciones, ¿no? Sus lenguas, ¿no? Ya modificando completamente las ciudades. Entonces, estamos viendo ahí como 30 años después del estallido zapatista, pues ha emergido una generación, o ya por lo menos dos, muy en la idea de la autogestión, de la autonomía, ¿no? Y que pone entrecruza que ya no solo no hay un sujeto revolucionario, sino que además tampoco solamente es uno el sistema de dominación, ¿no? Es decir, que así como está la clase obrera, también están los pueblos indígenas, pero que también está el capitalismo, el patriarcado, el racismo, entonces que también esas estructuras se entrecruzan y que hay que construir esos sujetos multisectoriales, ¿no? Que luchan de forma anticapitalista. Quedaría... No, ahí. A ver. Ahora sí. Hola, sí, ¿me estás escuchando, Raúl? No, no hay ninguna otra pregunta, parece que no. Después las preguntas surgen cuando uno se va. Pasa eso. Y bueno, te agradecemos. ¿Tenés un mensaje? Sí, ahora sí. Todo el zapatismo, libro de 7 declaraciones de Cerro de Perdón. A ver, ¿por qué no te acercas tú y se lo preguntas? Yo no. Porque es un comentario interno.
Buenas, ¿qué tal, compa? No, a ver si se puede hablar de las 7 declaraciones, cuáles son, nada más, y para que lo entendamos un poquito acá. Claro que sí. Sí, justo son 6 declaraciones de la selva lacandona y una última que es la Declaración por la Vida. Las primeras 5 declaraciones de la selva lacandona, la primera declaración de la selva lacandona es cuando el EZ declara la guerra, ¿no? La del 1 de enero del 94. Las otras 4 declaraciones, la 2, la 3, la 4 y la 5, son declaraciones en las que el EZ va cambiando va ajustando su estrategia política, que pasan al diálogo. Todas en algún momento, si me pasan algún correo o algo así, se las hago llegar para que las tengan. Todas están en la página de Enlace Zapatista también, para que se las pueda hacer llegar. Que sí incluso va cambiando el sujeto de a quién le habla el EZ. Por ejemplo, en la primera declaración de la selva lacandona, sí se habla en esta lógica todavía primera, de avanzar por todo el país, ¿no? Y de construir juntas revolucionarias en todo el país, ¿no? En la segunda se habla más ya de un movimiento nacional que aspira a la reforma del Estado Nacional. En la tercera se habla más ya de un movimiento indígena, ¿no? En la cuarta se habla nuevamente más ya de un proyecto autónomo. En la quinta se habla ya más de hablarle al movimiento indígena, al movimiento internacional y al movimiento nacional. Y la sexta declaración de la selva lacandona es la que ya se define el zapatismo como un movimiento anticapitalista, ¿no? Es, digamos, su definición ya política de qué, o sea, si alguien decía, pero ¿qué es el zapatismo? Un movimiento anticapitalista, ¿no? Y ahí aclara por qué es un movimiento anticapitalista, por qué se define como anticapitalismo, por qué pone al capitalismo como adversario, ya no solo al neoliberalismo, ¿no? Ya no solo al Estado-nación, sino al capitalismo con todas sus estructuras de dominación. Y la sexta ya no es propiamente la declaración, no es una declaración de la selva lacandona, sino es una declaración por la vida, que es una declaración en donde dice el diagnóstico del zapatismo es muy claro sobre el sistema actual y dice, estamos en un momento de colapso. La crisis, estamos viviendo una crisis terminal de la vida humana, estamos viviendo un momento de colapso, estamos viviendo un momento no solo de cambio climático, no solo de ecocidio, sino en el que están desapareciendo muchas especies, muchos pueblos están en riesgo. La pandemia era ya uno de los avisos de ese colapso planetario. La especie humana y otras especies no humanas están en riesgo. Lo que tenemos que construir son bolsas de resistencia, ¿no? Es un diagnóstico difícil, es un diagnóstico que nos está llamando prácticamente a la emergencia, ¿no? O sea, básicamente lo que nos está diciendo es la posibilidad de salvación de muchos grupos es la autogestión de la vida, ¿no? En esta idea de la necropolítica, de que de donde la soberanía decide quién vive y quién muere, la respuesta a esa lógica de la necropolítica tendría que ser pues la biopolítica desde otro lado, ¿no? O sea, donde se generan políticas de vida, ¿no? Donde se generan políticas de reproducción material y cultural de la vida. Y lo que nos están diciendo los zapatistas desde ahí es que justo esas políticas de reproducción material y cultural de la vida se están dando desde los espacios autónomos, ¿no? Que no es el Estado-nación ni sus gobiernos, por muy progresistas que se digan, o sea, no es un tema de que no puedan o que no quieran, sino que incluso no son los espacios donde se está definiendo eso. Pueden ayudar, sí, tal vez, ¿no? No lo niego, como en el caso de Venezuela, lo hemos hablado, con el caso de Cuba, en otros espacios, no lo niego, pero los espacios donde se está definiendo la vida son en las determinaciones territoriales, ¿no? Y desde ahí, y justo lanza esta declaración por la vida para irse a encontrar con otros u otras que desde pequeños espacios están construyendo estas redes que son interconectadas a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, que son redes en defensa de la vida, ¿no? Ya no solo definen al capitalismo como un sistema de muerte, ¿no? Dicen el capitalismo es un sistema de guerra y un sistema de muerte. Por lo tanto, lo que hay que poner son sistemas que estén basados en la resistencia, en la rebeldía y que estén enfocados a la política de vida, ¿no? Entonces, son estas 6 declaraciones de la selva lacandona y una última que es la declaración por la vida, que con gusto si me dan un correo o se apuntan el mío y se los pasa por ahí Eduardo, con mucho gusto se las hacemos llegar también. Yo, para finalizar, quería hacer como, bueno, saludar al compañero y también como agradecerle por actualizar algunas cosas que
que uno no tenía tan como de la hora, ¿no? Como que estaba pasando, o situaciones con la pandemia, y también esto, ¿no? Como es esto, cómo interpelarnos, ¿no? El zapatismo y como que, pero no desde una otredad, no diciendo, ah, bueno, esto es porque son allá en México, son indígenas allá en México, Uruguay es un estado moderno, de tradición occidental, es otro movimiento social, sino, bueno, esto, han tenido hasta diálogos han ido a Europa, ¿no? Además creo que lo más simbólico de esa ida a Europa fue que fue en los 500, en el aniversario 500 de la llegada de Hernán Cortés, ¿no? O sea, como un retruque ahí interesante. Y además en un momento en donde la extrema derecha española reivindica la conquista de México por Hernán Cortés, ¿no? Y bueno, cómo sentirnos interpelados con esto, reconociendo desde la posibilidad de construir autonomías y espacios comunitarios, desde los propios rasgos de Uruguay, como también desde hablar de lo indígena en el Uruguay, ¿no? Y me parece interesante esto de indigenizar la política, por lo menos desde una lógica como la uruguaya, y de poder establecer diálogos con el afuera, con el resto de los pueblos del continente, con el resto de los movimientos y también con el adentro, ¿no? Con esto, porque a veces, bueno, a veces los charrúas a veces sentimos como que pues esto, cuando se habla de indígenas siempre es para afuera y nunca para el nosotros. Entonces, hablar como esos diálogos me parece que sirve estos momentos para hablar del zapatismo. Y agradecer a todos los que vinieron y todos los que vieron el Zoom, en YouTube. Bueno, ya. Agradecemos muchísimo a Raúl Romero, con el cual ya hemos compartido otras instancias, al amigo Martín, que fue muy claro eso, a ambos su disponibilidad y sus conocimientos, también a todos, todas y todos los de las salas presentes en esta sala, y desde ya a la Fundación Vivian Trías, de la cual soy integrante, por la invitación a participar en este encuentro al conversatorio. Bueno. Muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo y gusto escucharles. Perdón, Raúl, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno. Gracias.